Darte las gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque estamos con el mismo deseo de querer aprender de Cristo. Queremos ser como Él, Señor, pero para ser como una persona necesitamos conocer, creer y experimentar lo que Él experimentó, lo que Él vivió en esta tierra, Señor. Te pedimos en este momento que tú nos des sabiduría. Rogamos, Señor, que te reveles a nuestras vidas. Son temas que a veces leemos las Escrituras, pero pasamos las páginas y no entendemos. Que hoy sea una oportunidad para profundizar entre todos y que tu palabra sea revelada por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de hace una semana, ¿qué personaje hablamos? ¿De quién hablamos? ¿Acerca de qué? Lo primero que hablamos. ¿En Cristo qué? No, ¿Cristo qué? Cristo, el Mesías, el ungido. No. Hablamos en Génesis, ¿qué había en Génesis? Promesa. La primera clase trata acerca de la promesa del Redentor. Promesa del Redentor que se inicia desde Génesis 3 y termina en Apocalipsis 22 con las palabras de Jesús. Entonces, hoy continuamos y vamos a continuar con el Mesías. Yo voy a pararme un momentico, pero yo creo que ustedes aquí sí ven y cualquier cosa, las personas que se conectan, esta información que les entregué a ellos, ustedes después pueden, yo me acerco a Esteban y se lo entrego. ¿Listo? Ok. Esta primera parte, estos primeros 10 minutos, yo voy a como que darles un resumen de la palabra Mesías. Mesías en hebreo significa ungido, y en griego significa Cristo. Pero nosotros, en el Antiguo Testamento, Mesías también se ve relacionado al hijo de David. Entonces, cuando ustedes ven la palabra de hijo de David en el Antiguo Testamento, también está relacionado con el Mesías. El Mesías en la Biblia, con esa palabra, aparece de 5 diferentes formas. Primero, príncipe mesiánico. En Daniel capítulo 9, 25, cuando Daniel está haciendo la oración, pidiendo perdón al Señor por los pecados de Israel, estando allí en el exilio, y también por sus propios pecados, dice la palabra que en una visión a Daniel, el ángel Gabriel le instruye, y allí aparece la palabra Mesías. En Daniel 9:25 aparece príncipe mesiánico. En Daniel 9:25. Hoy yo les voy a dar en esta primera parte, porque yo quiero enfocarme en 3 textos que aquí con el grupo que estamos vamos a estudiar, porque para eso también vinimos. Ahorita le estoy dando un resumen porque esto es importante, dónde aparece y que cuando se dice Mesías en el Antiguo Testamento, el autor no necesariamente lo está diciendo pensando en Cristo, no, señor. Lo está pensando es porque Dios está utilizando esa persona. Entonces, es bueno saberlo porque a veces, por no entender, ponemos palabras en el texto que no es lo que el autor quiere decir. Entonces, continúo. La segunda es Rey de Israel, que es el que normalmente sí vemos. Rey de Israel aparece, los reyes de Israel fueron aclamados ungidos de Yahvé. ¿Recuerdan? Mesías es ungido, es lo que significa en hebreo, ungido. Entonces, en aquella época, los reyes de Israel eran ungidos con aceite. ¿Y cuál fue el primer rey que ungieron? ¿Recuerdan? David. Saúl, muy bien, Saúl, pero fue ungido, Dios lo eligió, Dios lo eligió. En primera de Samuel,
Samuel, si pueden leer entre el capítulo 9 y 10 en sus casas, el Señor le dice, ungirás para Israel este rey. Entonces, el rey de Israel era ungido por el profeta y lo vemos en Saúl. Y después pasa a la familia real davídica. Observamos, yo no sé si ustedes recuerdan, de cuando Samuel se le acerca a David, ¿recuerdan? Cuando lo busca y que al final él como que menospreció el más pequeñito, pero el Señor, cuando ya el Señor le dijo a este llamado, claramente se menciona el ungido, vamos a ungirlo con aceite. Entonces, estos integrantes que se les da el título de ungidos, también lo mencionan en el Salmo 2, que es un salmo de lo que vamos a estudiar más adelante, que el Salmo 2 es un salmo donde muestran ese rey que es idealizado, que se cumple es en Cristo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con esta dinastía del rey de Israel? La dinastía, ¿qué fue lo que le pasó a los reyes davídicos? ¿Qué fue lo que le pasó? Se apartaron de Dios y por apartarse de Dios, ¿qué les pasó? Por apartarse de Dios fueron al exilio. Y al estar ellos en el exilio en el 586 a.C., esto provocó en el pueblo de Israel una gran confusión. Entonces, ellos, para ellos fue difícil, porque el ungido de Yahvé ya no estaba, ya no había rey, ya no tenían rey, ya no había quien ungir. Entonces, eso creó en ellos es que se levantaron profetas y esos profetas empezaron a dar la esperanza del Mesías, del ungido de Dios que iba a venir, ¿ok? En ese exilio allí. Y vemos en Jeremías capítulo 33, 14, 18, en ese anhelo de que iba a venir el Mesías. Entonces, ungido rey de Israel. Todos los reyes eran ungidos de Dios y lo hacían por medio del aceite, ¿verdad? Ese era el símbolo, lo ungía un profeta. Ok, ahora también observamos que aparece Mesías, el sumo sacerdote de Israel. Y el sacerdote era la persona que era representante de Dios. Para ser un representante de Dios era importante estar ungido. Entonces, los sumos sacerdotes también estaban ungidos y los vemos de repente en Levítico 4, Levítico 4:3, voy a leérselos un momento acá, 4:3. Quien tenga la Biblia ahí rápido. El sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces, el sacerdote que era ungido en ese tiempo, estamos hablando de Aarón y también hablamos de sus hijos, ¿verdad? Ese sumo sacerdote, ¿cuál era su función? Su función era expiar los pecados del pueblo de Israel. Entonces, aparece también la palabra Mesías como representante de Israel, el sumo sacerdote. Pero ¿saben qué pasó? También Mesías aparece con Ciro. Si pueden buscar Isaías capítulo 45:1. ¿Saben quién es Ciro? Un rey muy malo, muy malo. ¿Qué dice Isaías 45:1? Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Qué interesante. Dios le dice a Ciro, su ungido, le dice a ese rey pagano que él es ungido de Jehová. ¿Y para qué? Para llevar una tarea
que estaba divinamente asignada. Entonces el Señor, cuando tenía que cumplir una tarea, también utilizaba ungido. Él es quien unge, y ungió a un hombre y utilizó a un hombre como lo fue Ciro. Por último, tenemos los profetas. Los profetas también, que dice Primera de Crónicas 16:22. Dice, no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. ¿Qué quiere decir eso? Los profetas eran ungidos de Dios. Entonces, con toda esta información que yo hoy les estoy mencionando, es porque la palabra Mesías, claro, está en Cristo, pero se utilizó en el Antiguo Testamento de diferentes maneras. Es decir, en el Antiguo Testamento, príncipe mesiánico. Se utilizó como rey de Israel a los ungidos de Saúl y también a toda la línea davídica. Al sumo sacerdote de Israel se le decía en los ungidos, eran ungidos por Dios. Ciro, un rey pagano, también fue ungido por Dios. Y por último, los profetas eran ungidos por Dios. Eran ungidos. Con todo esto, hoy iniciamos nuestro estudio tomando en consideración tres capítulos. Yo quiero que veamos que yo no soy tan buena, pero Mesías es como, imagínense 3 piezas o 4 piezas, de las cuales es como un rompecabezas que ustedes van a ir armando. Es decir, nosotros no podemos podemos pensar que Mesías es como que todo lo que, como dice el Salmo 2, Mesías hijo de David, así lo voy a ver. No, es como una parte del rompecabezas. El Mesías es una parte, entonces nosotros vamos a ir armando esa imagen de Mesías en el Antiguo Testamento y cómo se cumple en Cristo. Salmo 2, si podemos leer y vamos a estar entrando ya al estudio, Salmo 2, capítulo 1, versículo 1 al 9. Si alguno lo puede leer y podemos empezar a esto. ¿Por qué se sublevan las naciones y mal construyen los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado, pídeme. Y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. Ok, les pregunto, en lo que ustedes leyeron en estos primeros 9 versículos, ¿qué está ocurriendo en los versículos del Salmo 2, del 1 al 9? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué piensan? La revelación, pues se está revelando. Ajá, ¿quién se está revelando? Los reyes, ¿verdad? Es muy claro. Estamos viendo allí que los reyes están conspirando ¿contra quién? Contra el ungido de Dios. Los reyes, los gobernantes están conspirando contra el ungido de Dios. Pero ahora, pensando en lo que está ocurriendo allí, ¿qué nos dice este salmo acerca del ungido? Piensen, que es la segunda pregunta. ¿Qué nos dice el salmo acerca del ungido? Lo menciona como rey. Lo menciona como rey. ¿Qué más? Dice que como herencia le entregará las naciones. ¿Quién le entregará a las naciones? Dios a su ungido. Ajá, muy bien. Entonces, Dios le entregará las naciones a su ungido. Y también dice que su ungido va a ser rey. En la mente del salmista está pensando es en el rey davídico, en la
en el linaje de Él. Él no está pensando en Cristo, sino en ese linaje, en esa promesa que Dios va a dar un Mesías de allí, de ese linaje. Pero, como ustedes mismos lo mencionan, es Cristo. Nos habla de rey y nos habla que ese ungido, ¿verdad? Es hijo y que Él lo ha proclamado ungido. ¿Y quién? Dios. Dios. ¿Qué nos dice acerca de ese ungido? Que es mismo Dios quien dice, el ungido es el Mesías. Él mismo lo está proclamando, él mismo lo está diciendo. Cuando el Salmo 2:7 nos dice, mi hijo eres tú, es decir, leamos el versículo 7, yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. ¿Qué piensan de eso ustedes? ¿Qué piensan? Que mi hijo eres tú. ¿Qué significa eso de que Dios está diciendo que ese rey sería su hijo? ¿Por qué dice Dios eso? ¿Qué piensan? ¿Qué significa esto para el salmista? Mi hijo eres tú. Esa declaración es una declaración, mi hijo eres tú. ¿Qué piensan? Exacto. Dios está declarando, Él es mi hijo y yo soy su padre. Eso es, me pertenece. Él es mi hijo, yo soy su padre. Y esto me hace pensar mucho en los redimidos, porque Cristo salva a todas las naciones por esa declaración de que Dios dice, Él es mi hijo. Y ahora nosotros, cuando creemos en Cristo, ¿en qué nos convertimos? En sus hijos, en sus hijos. Es esa certeza de que ese ungido es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Si pueden leer Hechos capítulo 4, 25 al 27. ¿Qué nos dice ese pasaje? 4, versículo del 25 al 27. ¿Qué nos dice? Dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca, David, tu siervo. ¿Por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí en esta ciudad con los extranjeros y los israelitas contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera, ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Amén. Hasta el 27, pero está bien. Hechos 4, del 25 al 27, nos menciona esa oración que se hace en la iglesia acerca de Jesús, el ungido, y hace referencia al Salmo 2. ¿Quién lo ungió? ¿Qué nos dice el Salmo 2? ¿Qué nos dice ahí, Hechos, lo que tú leíste? ¿Quién lo ungió? ¿Quién ungió aquí? A Jesús. Dios mismo lo ungió. Por medio del Espíritu Santo, correcto. ¿Y recuerdan cuándo ocurrió eso? En el bautismo.
En el bautismo, muy bien. ¿Y qué fue las palabras que Jesús le dice cuando fue bautizado? Dios le dice a Jesús cuando fue bautizado: este es mi Hijo amado, En quien tengo complacencia. en quien tengo complacencia. Hechos 4, 25, 27 hace referencia al Salmo 2, recordando quién ungió a Jesús. ¿Quién? El mismo Padre, Claro, el Padre. el mismo Dios. Es algo lógico, pero eso es importante, porque ¿quién ungía aquí? ¿Recuerdan? ¿Quién? Los sacerdotes, los profetas, ¿verdad? Jesús fue ungido por Dios, por el Padre. Y es la imagen que tenemos cuando recordamos en Lucas capítulo 3, versículo 22. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, aquí amigo, corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Este ungido de Dios es un ungido el cual el Padre está complacido. Ahora vamos a estudiar el siguiente texto. Salmo 2. ¿Nos habla de quién? Del ungido de Dios, recuerden. ¿Quién ungió? ¿Quién nos muestra quién ungió a Jesús? Dios mismo, el Padre. El Padre lo unge. El Padre le dice: pídeme y te daré las naciones de la tierra. Y por esa razón nosotros ahora, los que creemos en Cristo, somos llamados sus hijos. Porque Él le pidió al Padre estos que están aquí, los redimidos. Distinto como fueron ungidos los reyes, que Ajá. fueron los profetas, ¿cierto? Exactamente. En cambio, Jesús fue directamente por su Padre. Fue el mismo Padre. Y por eso me engendró, salió de mis entrañas. Veamos ahora el Salmo 110. Recuerden que son piezas. Esta es una pieza acerca de cómo se ve el Mesías en el Antiguo Testamento. No necesariamente ahorita el pasaje que veamos ahorita. Pídanle al Señor que les muestre ahora cómo se ve la imagen de Mesías en este pasaje. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 17. Si alguno lo puede leer. Segunda de Samuel, capítulo 7. Samuel 7, del 12 al 17. Del 12 al 17 dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Natán Hasta ahí, hija. No, hasta el 17, perdona. Sí. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Amén. Amén. Cuando Dios le dice aquí a David que yo le seré a él padre y él me será mi hijo, ¿de quién piensan que está hablando Dios? ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ahí en el pasaje que nos leyó? Dice: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Muy bien. Primer argumento. Se dice de Jesús porque Él hace una promesa, ¿no? De que su casa sería para siempre, ¿no? Entonces no podría ser posible en qué era lo que ocurría con los otros reyes, que ahí nos mencionan, qué pasaba, que si habían reyes, claramente te dice. Sí, pero sin embargo, si esos reyes no le obedecían,
el Señor los castigaría, como lo hace un padre, ¿no? Es decir, los reyes que pasaron, pero Él nunca le negará su amor, como lo negó con Saúl. Él nunca le negará su amor. Es decir, habla de Jesús, pero es mucho más profundo también, porque es ver a quién Él nunca le negará su amor. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensan? Que lo amará para siempre, que su amor será eterno. Y ese amor es eterno. ¿En quién? En Cristo. Es como que a pesar de que Saúl, ¿verdad?, pecó, a pesar de que tu descendencia, porque Él lo dice claramente, si tu descendencia yo los voy a castigar y los voy a azotar, sin embargo, yo no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl. No lo negaré. Y saben, ¿ah? ¿Qué dice? Que le negó el amor a Saúl, que se lo negó a quien abandoné para abrirte paso. Así es. Este pasaje describe a Cristo, ciertamente, pero también nos recuerda que nos muestra ahí que es Cristo, ese Hijo de Dios, pero también Cristo que iba a ser hijo de David. Hijo de David, ¿verdad? Y eso es importante. Aquí se menciona Mesías como el hijo de David. Hijo de David. ¿Por qué? Porque es un linaje. Él está diciendo que de su descendencia, ¿qué está ocurriendo? De su descendencia va a salir un rey, ¿verdad? Vendrá un rey que reinará para siempre, pensando en Cristo. Pero él utilizó ¿qué? Un linaje. ¿Y de quién fue ese linaje? De David. De David. Y ahí la promesa, la palabra dice que no faltará en el trono un descendiente de David. Ajá, así es. Entonces, este texto nos muestra al Mesías como el hijo de David, ¿verdad? Que el hijo de David, de donde viene ese linaje, es hijo de ¿quién? ¿De quién es hijo? Que le dice, yo seré tu padre y él será mi hijo. Es decir, en el linaje, en la parte de hombre, ¿a quién le pertenece ese linaje? Jesús viene del linaje ¿de quién? De David, de la tribu de Judá. Pero además de ser hijo de David, ¿era hijo de quién más? De Dios. De Dios. De Dios. Es hijo de Dios. Es decir, dos funciones, hijo de David e hijo de Dios. Habla de Jesús, pero lo habla de esas dos formas. 100% hombre y 100% Dios. Así es. Y ahí estamos entendiendo la divinidad de Jesús, pero también como hijo de David, un hombre de carne y hueso como nosotros, que tenía una descendencia. Y su descendencia fue la de Judá, David. Ahora, cuando uno ve el Salmo 110, David dice, y yo quiero que lean Salmo 110, versículo del 1 al 3. Salmo 110. Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Estrado de tus pies. Que el Señor extiende de Sión el poder de tu centro, domina tu en medio de tus enemigos. Tus ropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Amén. David, esto es un salmo de David. Si ustedes lo ven, dice claramente Salmo de David. Interesante que David le está diciendo, como dice la pregunta, llama a su propio hijo Señor. Y cuando alguien llama a Señor en aquella época, era como si fuera Dios, era alguien. Y él está diciendo Señor a su hijo. ¿Qué significa esto? ¿Acaso esta persona va a ser más grande que David?
¿Ese hijo de David acaso va a ser más grande que él? ¿Qué piensan? ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué piensan allí? Así dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de las auroras recibirás el rocío de tu juventud. ¿Qué piensan? Tiene poder. Y entonces, es como, ok, es más grande porque tiene poder. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué significa esto? ¿Acaso esta persona es más grande que David? Ciertamente, tiene poder. ¿Cómo tiene poder, Ani? Pensando en este pasaje. Porque está a la derecha del Padre. Es decir, es una persona muy poderosa porque está a la derecha del Padre. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ven allí? ¿Ah? Dominará a los enemigos. Segundo, dominará a los enemigos. Es decir, todos sus enemigos van a ser dominados. ¿Cuál es uno de los enemigos de Dios? El diablo. Qué interesante saber eso, ¿verdad? Recordar que Jesús domina. Corrobora la palabra misma en el Colosenses, Uh-huh. ¿verdad? La palabra de Dios dice que para Él y por Él se hicieron todas las cosas. O sea que Él es dueño de todo. Así es. Así es. Entonces, vemos aquí en el pasaje, Ani nos recuerda, tiene poder. Karen, tú nos dijiste, domina a sus enemigos. ¿Qué otra cosa pueden ver ahí? Una última. ¿Qué piensan? ¿Por qué es más grande que David? ¿Qué nos dice el pasaje? ¿Qué nos muestra por qué razón es más grande? Bueno, dos cosas yo veo. Ajá. Número uno, la promesa de que se sentará a la diestra del Señor por siempre. Ajá. Y número dos, cuando en el versículo 4 también le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dejando ver claramente que está hablando del mismo Señor Jesús. Amén. Y que por medio del Espíritu, David pudo ver tanto al Padre como al Hijo. Y por eso dice el Señor, a mi Señor, dijo Dios, que es mi Señor, a Jesús, que es mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor, Amén. siéntate a mi diestra y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Entonces, miren que ahí está. Una visión. Ahí está. El Señor le mostró. Y dice Jesús en las palabras en Marcos capítulo 12, versículo 35 al 37, Marcos 12, 35 al 37, mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, mira, fue David. David fue guiado por, ¿qué dijo el Espíritu Santo? David mismo, guiado por el Espíritu Santo, declaró, dijo el Señor a mí de Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cuál es ese salmo? El salmo que estamos leyendo, el Salmo 110. Dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Sí, qué pregunta la de Jesús, ¿verdad? Me vino a mí cuando compartiste ahora, me vino algo. Dice aquí que el Señor ha jurado no cambiar de parecer. Y tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Melquisedec es Jesús. Eso lo vamos a ver en la siguiente.
Hay sacerdote. Porque yo no encuentro el libro de Melquisedec en la Biblia. No, porque Melquisedec solamente aparece en Génesis una sola vez. Pero tranquilo, no. Bueno, no. Excelente, porque ya lo vamos a ver. Es que Jesús también es sacerdote y en orden de Melquisedec. Y ahí lo vamos a ver después en la siguiente clase, cuando nos corresponde. Ahora, pensemos aquí, en este Salmo 110, y en estas palabras de Jesús que afirman, Jesús está recordando con sus palabras: yo soy el Mesías prometido, soy descendiente ¿de quién? De David. Pero soy más grande que ¿quién? Que David. Y eso quizás fue también un choque, ¿verdad? Para ellos, porque Jesús siempre cuando decía ese tipo de cosas, era un choque, a pesar de que aparecía en la palabra, era un choque para ellos. Ahora les pregunto, ¿cuál es la importancia de que Cristo sea hijo de David? Que esa es la siguiente pregunta. Esto es muy importante. ¿Qué importancia tiene que Cristo sea hijo de David? Tiene que ver con la carne. Tiene que ver con la carne, muy bien. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan con lo que hemos visto, con lo que nos dice Salmo 2? Más que todo el Salmo 2 es más el ungido, pero sí lo podemos ver relacionado con lo que nos dice Segunda de Samuel y ahorita este Salmo 110. ¿Qué significa que Jesús, qué importancia que Cristo sea hijo de David? Tiene que ver que es hombre, ¿verdad? Es hombre. La obediencia y el amor que se tenía, digamos, a David. Que David fue el único rey que dijo que quería construirle un templo, ¿cierto? A Dios. Entonces, como que pienso que todo viene como relacionado. Por el linaje también. Y del linaje de Judá. Por la misma simiente, la mismo linaje, la misma simiente que vimos en Génesis capítulo 3, la promesa que Dios hace allí. Pues digo yo que más que todo para que se cumpliese. Es que desde un principio se ve lo que Dios quiso hacer con su Hijo y el mostrarlo a través de, como se volvió carne, como fue hombre, el mostrarlo a través de personas totalmente pecadoras. Porque vemos, por ejemplo, que Melquisedec, de donde viene el linaje de David, es de una parte que no fue de Israel, fue una parte totalmente distinta, un pueblo pecadores. Entonces, como queriendo Dios mostrar lo que es el hombre, ¿cierto? A través de su Hijo, pero sin que el Hijo pecara. Mateo 1:1 nos recuerda, tabla genealógica, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Romanos capítulo 1, versículo 3, y quiero mencionarles eso porque ahorita ustedes han dicho ahí parte de por qué es importante que Jesús sea hijo de David. ¿Qué dice? No sé si tienen Romanos 1:3, si alguno lo tiene. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Según lo que primero dijo, según su naturaleza humana. Es importante que Cristo sea hija de David, porque Cristo es humano. En aquella época se levantó una herejía diciendo que Cristo solo era Dios y no era humano. Pero Cristo fue humano, amén, 100%, y Cristo es 100% Dios. Usted de David fue por una persona que le hizo Dios, ¿por qué? ¿Por qué de David? ¿Por qué razón fue de David? ¿Por qué, Ani, la semana pasada? ¿Por qué razón fue David? Porque David viene de la tribu de Judá. Y cuando nosotros veíamos la semana pasada en la promesa de redención, Dios promete que de una vendrá el Redentor de una simiente. Esa simiente, Dios eligió un hombre, Abraham. Y Abraham eligió que de su hijo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ese hijo de Abraham tuvo 2 hijos. Y Dios eligió a Jacob, el cual tuvo 12 hijos.
Y de esos 12 hijos eligió a la tribu de Judá, al cachorro de león, que de allí vendría el rey. Y David es de Judá. Y Judá era el hijo mayor de Jacob. No. No, ¿cuál es el hijo mayor? No, es importante. El primogénito de él fue Rubén, pero Jacob se los quitó. Los dos primeros que nacieron por desobediencias perdieron la primogenitura y le seguía en la línea Judá. Listo, entonces es ver cómo era un plan que el Señor desarrolló. Entonces David proviene de Judá, de la tribu de Judá. León, ese cachorro. Y que eso lo vimos la vez pasada, y es importante, les animo a que lean Génesis. Génesis capítulo 52, si no me equivoco, te menciona acerca de la bendición que Jacob le da. Y esa bendición está allí, ¿recuerdas? Entonces allí es. Y David es su linaje, viene de Judá, de la tribu de Judá. Y nuestro Señor viene de allí. Entonces lo primero es que es importante que Cristo sea hijo de David por lo que ustedes han dicho, porque Él es humano, Él es 100% humano. Segundo, porque Dios es fiel a sus promesas. Dios prometió que de la simiente de David, ¿recuerdan? De la dinastía saldría un rey. Entonces Dios iba a cumplir la promesa que desde el inicio hizo en Génesis 3, la iba a cumplir. Dios es fiel, por eso es hijo de David. Segundo, primero es naturaleza humana, que ya lo dijeron, y segundo sería que Dios es fiel. Pero también observamos en este pasaje de lo que hemos visto, y es que al Cristo convertirse en hombre, ¿qué ocurre? ¿Qué similitud tiene con nosotros al convertirse en hombre? Porque eso es importante. Mucho, yo quiero que lo digan. ¿Qué ocurre? Que Cristo es 100% humano. Ahora, ¿eso qué ocurre para nosotros, que Él sea humano? Bueno, resulta que la importancia de que el Señor haya tomado forma de hombre es porque Él se hizo semejante a nosotros. Y al entender entender el sufrimiento de nosotros, la tentación que nosotros pasamos, aún la traición, Él la sintió, al sentir y vivir todo lo que nosotros vivimos y sentimos en carne propia, ahí es donde dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que Él al hacerse hombre, entiende cada una de nuestras necesidades y de lo que pasamos acá. Por eso fue tan importante que Él fuera 100% hombre. En cuanto a la herejía que se levantó, que nos decía Marjorie, también fue muy importante porque si la salvación viniera solamente de un Dios que aquí fuera Dios, entonces Él no entendería lo que pasamos nosotros y fácilmente se le podría decir, pues, ¿tú qué vas a sufrir por los pecados si tú no sientes lo que nosotros sentimos? No tienes la tentación que nosotros, no te angustias, no te entristeces, no te cansas, pero el Señor tomó forma de hombre para compadecerse de nosotros. Y 100% Dios, porque solamente Él podía cargar el pecado de absolutamente. Entonces, por eso fue tan importante que fuera 100% hombre y 100% Dios, para vencer esa herejía del Dios que no puede entender lo que vivimos nosotros en la carne. Entonces, que Cristo sea hijo de Dios nos recuerda que Él es hombre, ¿no? Él fue 100% hombre. Nos recuerda que Dios es fiel y cumplió su promesa en Cristo. Nos recuerda además que Cristo se compadece de nosotros, Cristo sufre, sabe las debilidades, conoce nuestras necesidades, Él fue hombre. Entonces hay una empatía hacia nosotros como seres humanos y nosotros podemos por eso acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Él sabe cómo me siento a veces triste por las necesidades que puedo padecer, porque Él fue hombre.
Pero también, y muy, pero muy importante, los que estamos unidos a Cristo somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Otra importancia de que Cristo es hijo de David es que él al convertirse hijo de David, ahora él que engendró a nosotros. Somos hijos de Dios por lo que él hizo en la cruz, por lo que él hizo. Entonces, lo que estamos unidos, somos también llamados hijos de Dios. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida que el ungido trae bienestar al pueblo y a las naciones? ¿Qué piensan? ¿Qué implicación? Porque esta pregunta es importante, va relacionada al Salmo 2, Salmo 110, hasta en la misma 2 Samuel 7:12. ¿Qué implicaciones tiene hoy en nuestra vida, hoy en el siglo XXI, que el ungido traiga bienestar al pueblo y a sus naciones? ¿Qué piensan? Pues trae muchos conflictos, trae una cantidad de... Porque todo aquel que cree en Jesús, que cree en Dios, es visto un mal, por el mundo es visto un mal. Entonces, para nosotros trae una cantidad de problemas. Por eso nosotros confiamos en Él. Está con nosotros. Nosotros en Cristo estábamos totalmente desamparados y llevados. ¿Qué implicaciones? Sobre Nosotros, todo, Jesús fue el ser humano, convertido en humano, más tentado, ¿cierto? De todos. Que después le tentaron muy fuertemente. Y por el solo hecho de no pecar, no cayó en muchas tentaciones. Las tentaciones fueron muy tremendas. Entonces nosotros no nos podemos desligar del que nos puede guardar de todas estas tentaciones. la implicación. ¿Por qué? Porque si no hubiese tenido o sea, para mi vida, ¿cierto? Si yo no hubiese tenido el perdón de Jesús, la salvación, aunque Él se haya llevado todos mis pecados, yo no podría acercarme al Padre. No seríamos llamados hijos de Dios, ¿cierto? Tendríamos todavía severos, tendríamos todavía que hacer sacrificios, un montón de cosas, ¿sí? Mientras que cuando Jesús vino, nos entrega una salvación, nos da una vida eterna, nos acerca al Padre, entonces eso es un bienestar que me da a mí. Entonces ese bienestar, no solo para el pueblo, sino para las naciones, nos la llamamos, somos injertos del Señor. Entonces es eso. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué implicación tiene que el ungido trae bienestar? ¿Nosotros somos ungidos? Sí, ¿Por qué? y somos salvos en el nombre. No, pero ¿por qué somos ungidos? Es importante. Sí lo somos. Por el Espíritu Santo. Nosotros estamos ungidos por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos ungidos, ¿qué somos? Representantes de Dios en esta tierra. ¿Qué somos? Aquel que vino, ¿verdad? Ese rey que nos enseñó, que hizo cosas grandes, él ahora ¿qué quiere que sus hijos hagan? Y son muchas las palabras de la Biblia donde nos dice que somos ungidos, que somos santos. Por ejemplo, cuando dice que la palabra de Dios dice que somos coherederos en Cristo, Sí, entonces somos ungidos. sí. Y es importante, solamente hay una unción y somos ungidos porque somos ungidos por el Espíritu Santo. En el momento que nosotros creemos, nos arrepentimos, primero, nos arrepentimos de nuestros pecados, porque tú no puedes ser ungido por el Espíritu Santo si no te has arrepentido. Listo, es importante el arrepentimiento, es lo primero, arrepentimiento y fe van de la mano. Entonces yo me arrepiento e inmediatamente, ¿qué hace Dios? Me unge con el Espíritu Santo para que yo ahora sea como el Mesías, como el Mesías. Como el Mesías. Entonces, hablando de lo que ella nos compartió ahorita de la salvación, que podríamos decir que el hecho de estar ungidos por Dios
ya somos salvos. Claro, Pues digo claro. yo. Sí, muy Porque yo bien. veo que cuando uno está ungido, uno no tiene por qué perder la salvación. La restauración se pierde para el que no ha sido ungido. Así es. Son como dos cosas como distintas, ¿no? Sí, y Y es la sabes, creencia que yo tengo de tener esa salvación. Sí, de ser ungido, de estar ungido. es interesante que el Salmo 2.7 recuerda cuando él habla de quién lo engendró, que dice que el Padre quiso que Cristo intercediera por sus redimidos, de modo que ellos llegaran a ser su herencia y posesión, tanto naciones, confines de la tierra, porque Cristo quiere salvar a la gente de toda nación, ese es, Cristo quiere salvarnos. Pero ¿cómo puede una persona saber que el Hijo lo ha tomado como su heredad? ¿Cómo? ¿Usted mismo? Porque ha sido ungido, claro. Exactamente. Si tú no eres ungido por el Espíritu Santo, significa que no tienes heredad. Lamentablemente. ¿Verdad? ¿Cómo me puedes representar eso? ¿Y cómo te puede? Representar esa unción? ¿Cómo sé yo de que soy ungida por el Espíritu Santo? Recuerda que eres ungida cuando tú crees en Cristo y es porque ya tienes el Espíritu Santo, mora en tu vida. Entonces, ya Karen ya no es igual porque ha entregado toda su vida a Cristo y tendremos luchamos con el pecado, ¿verdad? Ahí se debería reflejar los frutos del Espíritu. Exacto. Y cuando somos ungidos por Dios, hay temor de Dios. Si de repente hay como algo de miedo y uno dice, ¿cómo yo sé que entonces yo no formo parte de esta heredad? Es reflexionar y examinar en el corazón y decir, Dios, revélate a mi vida y yo crea que tu Espíritu Santo está en mi vida. Y como ellos mismos lo dicen, Dios es tan sabio en gran manera que deja con claridad los frutos del Espíritu, que deja con claridad que ese fruto debe de dar, es decir, que el que es hijo de Dios debe dar fruto, no puede ser estéril. Entonces, diferentes. Pero yo recuerdo, yo conocí al Señor a los 17 años, 17 no, a los 13, era adolescente, y yo creo que yo casi por 12 años, yo creía que yo no sabía si yo tenía el Espíritu Santo. Yo tenía mucho temor, yo sé, porque luchamos tanto con nuestros pecados, que vemos que no hemos cambiado, que vemos que seguimos igual, que vemos que seguimos con esos vacíos. Y algo que el Espíritu Santo hace en nosotros es convencernos del pecado. Ajá. De la maldad que habita en nosotros. Eso es lo que él hace, esa función. Esa es mi parte. Pero, ¿saben? Este texto, una de las implicaciones que debe dejarnos es que el ungido de Dios, que es Cristo, que es el Mesías, ungido, hijo de David, Cristo en griego, en el Nuevo Testamento, nos salva. Y Él nos hace promesas que solo Dios puede cumplir. ¿Recuerdan la semana pasada? Dios hizo una promesa, pero muchos de los que Él hizo esa promesa no la vieron. Pero esa es la fe, la certeza de aquello que no se ve. Y como el Hijo de Hombre, que es Cristo, descendiente de esa línea de David, como mencionó John, otra implicación que debe dejar en nuestras vidas es que Él nos comprende, es que Cristo se compadece, es que Cristo tomó nuestro lugar y al tomar mi lugar, Cristo recibió nuestro castigo y ahora Cristo nos muestra que podemos ser, si creemos en Él, podemos tener la unción del Espíritu Santo, si creemos en Él. Y de esa forma tener una vida que traiga gloria a Dios. Una vida que al final el Salmo 2, la bendición, la mayor bendición que podemos tener como hijos de Dios, ¿cuál es? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la mejor bendición? ¿Cuál es la mejor bendición que podemos tener? ¿Cuál es la mejor bendición? Dímelo tú en una palabra para ti, que en ser hijo de Dios.
Hay tantas implicaciones. Pero dígame una, para ¿Una ti. sola? Sí, piensa en una que para ti tú digas, wow, yo soy hijo de Dios, esto. ¿Cuál es esa? Salvación. Salvación para usted, don. Para mí el Salmo 10:22, ¿Qué es? la bendición de Dios es la que enriquece. La que enriquece. ¿Y cómo el Señor te enriquece? Piensa en una cosa. Me enriquece en todo mi ser, realmente. En todo tu ser. Entonces como que el Señor te llena desde adentro. Muy bien. Esteban, Que lo tengo a él. Dios es suficiente. Albita, Me redime. te redime. Tras día. Día tras día te redime, te salva, te perdona. Ani. Wow. Adopción. Aquellos que no han tenido padre, el ser hijo de Dios, esa palabra es tan importante, pertenencia, es una palabra poderosa, ¿no? Hijo, muy bien. A Karen, gozo y paz que da a pesar de todo. Si uno se ha vuelto un 8, de todas formas se siente como... Como ungidos de Dios y representantes de Dios en esta tierra, nuestra misión es traer bienestar al pueblo. Nuestra misión, cuando te dicen traer bienestar al pueblo y a las naciones, ¿saben cómo uno lo hace? Llevando las buenas nuevas de salvación. Si tú quieres traer bienestar al pueblo y a las naciones, no te quedes callado. Vive a Cristo. Sé hombre como Cristo. Es decir, Él fue 100% hombre. Hay personas que creen que son mejor que Dios. Y David dijo a su Señor que Él era el mayor. ¡Qué humildad la de David! Le dijo a su hijo, tú eres mi Señor. ¿Verdad? Ahí uno ve la humildad. Ya siendo rey. ¿Ah? Ya siendo rey. Exactamente. Se supone que no había absolutamente nadie por encima de él. Ajá. Dijo, el Señor, mi Señor. Eso. Y eso nos debe recordar a nosotros estas características. Es porque a veces nosotros queremos ser mejor que Dios. Y no es así. Somos hombres, solamente que Cristo es sin pecado y yo sí soy pecador. Esta noche quiero dar un resumen rápidamente. Te animo a que puedan ver en el Mesías. Y ya saben que cuando leen las Escrituras, recuerden que no necesariamente el autor está hablando del Mesías, sino de un representante que Dios está utilizando como Mesías, como un Salvador, como un libertador, como fue Ciro, el pagano, que lo utilizó para que cumpliera una tarea específica de juzgar. Los profetas que fueron ungidos por Dios, ¿para qué? ¿Qué hicieron ellos? Anunciar, miren el para. El sumo sacerdote fue ungido por Dios, ¿para qué? Para ungir a reyes y también, ¿qué otra cosa hacían? Para presentar sacrificios. Para presentar sacrificios ¿a quién? A la expiación de pecados. Muy bien. Rey de Israel, ¿qué significa? Que los reyes de Israel eran ungidos también. ¿Para qué? Para gobernar con sabiduría, para ser un representante que le hable y que les enseñe al pueblo a cómo debe de tener un reino, cómo debe ser su reino. Y el príncipe mesiánico, que sí específicamente sí habla de el Mesías. Eso es una visión que el ángel Gabriel le da a Daniel. Entonces eso sí fue una visión, eso sí es una profecía y allí sí es muy claro. Y si ustedes leen, ahí es el único lugar que aparece Mesías. Del resto no. En la Biblia solamente aparece la palabra Mesías, si lo quieren leer, en Daniel 9:25. Solamente que cuando tú ves de la palabra a hebreo,
ya empiezas a ver que ciertamente aparece de diferentes formas. Y eso nos ayuda mucho a entenderlo. Esta noche yo quiero que oremos, porque nuestro Mesías, nuestro libertador, que nos salvó, que viene de una línea de reyes, como es la línea de David, quien es 100% hombre, pero 100% hijo de Dios. El Mesías quiere salvarnos. Si hoy todavía tú no has confesado y no has creído en Cristo como tu único Salvador y sientes que no eres ungido por Dios, te animo a que puedas hacer una oración a solas con el Señor y arrepentirte de tus pecados y decir: Señor, yo confieso mi pecado y yo creo en Cristo, el ungido, tú ungido, el que ungiste. Y yo hoy creo en Él. Y yo sé que esta mujer o este hombre pecador ahora tiene el Espíritu Santo que tú se lo das cuando no lo mereces. Cuando no lo merecemos, nos unge. ¿Pero para qué? No para que se queden callados, sino para anunciar las buenas noticias del Evangelio. Somos representantes de Dios en esta tierra. ¿Estoy representando a Dios con mi vida? Oremos esta noche. Soy representante, Señor, tuyo. Somos ungidos, los que hemos creído en Cristo somos ungidos por medio del Espíritu Santo, Señor. Pero esta noche queremos pedirte perdón, Señor, porque a veces no hemos sido unos buenos representantes, Señor. Porque a veces, Señor, nos quedamos callados o no entendemos la palabra, Señor, o no hemos rendido totalmente nuestra vida a Cristo y seguimos peleando con Él, Señor. El que fue mayor que David, el ungido de Dios, el que pídeme y te daré las naciones de la tierra. Y tú le pediste a estos hijos, Señor, que estamos aquí. No lo merecíamos, Señor. Por amor eterno, no eliminó al linaje de David. Por amor eterno, Señor, por el amor que le tienes a Cristo, nos perdonas diariamente, Señor. Nos restauras, somos reconciliados por medio de Cristo. Pero hoy quiero pedirte, Señor, que tu iglesia, que los que estamos aquí, que los que están conectados por internet, Señor, abramos nuestra boca y podamos proclamar las buenas noticias del Mesías que vino, del Mesías que cumplió toda la ley, del Mesías que trajo salvación y vida eterna, del Mesías que ahora nos dice: yo soy hijo de David, pero soy hijo de Dios y los convierto a ustedes, hijo de Dios, si ustedes se arrepienten y creen en mi nombre. Ayúdanos, Señor, a anunciar esas buenas noticias, porque vamos a ver el poder de Dios en medio de tu iglesia, Señor, ese mover, porque abrimos nuestra boca sin temor y sin miedo, Señor. Ayúdanos a experimentar y a ser ese representante que dé la gloria y la honra al único Dios verdadero, a Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por este tiempo, por aquellos que se conectaron y porque puedan seguir es un reto. La semana entrante es acerca del Rey. El Rey. Estos temas se entrelazan, pero hay que tener mucho cuidado, porque como son rompecabezas, si tenemos claridad de los temas, nos van a ayudar. Dios nos va a revelar mejor su verdad. Entonces, la semana entrante es el Rey esperado, que ya llegó. Y vamos a ver qué implicaciones tiene ese Rey desde Deuteronomio y cómo se cumplió en Cristo. ¿Y eso qué significa para nuestra vida?
Que el Señor les bendiga. Nos vemos el martes entrantes. Dios les bendiga. Chao. Muchas gracias.